Ahí estamos grabando, ¿sí? Entonces, recuerden que lo que estamos buscando es ser lo más precisos posible como digamos, financieros de Ameritrade para saber a cómo conseguimos el dinero, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta conseguir el dinero? ¿Por qué es supremamente importante esta decisión en este momento? O más que esta decisión es esta precisión a la hora del cálculo de cuánto nos cuesta el dinero, porque como estamos consiguiendo ese dinero justamente para financiar un proyecto tecnológico y de publicidad de tanta envergadura, eh, pues tenemos que estar seguros que el retorno que va a dar digamos que esa inversión, ¿sí? Va a exceder lo que nos va a costar salir a buscar la plata para poderla hacer. ¿Listo? Entonces miren que eh, acá cuando de pronto alguno de los grupos mencionaba que, digamos que esta tasa era la más baja y creo que por ahí le metieron algo por consiguiente, de pronto donde menos riesgo hay. Ojo que si, si yo, digamos, saco un cálculo de un costo de capital por debajo, o sea, si yo, mi número de costo de capital me está diciendo que voy a conseguir más barata la plata de lo que en realidad la voy a conseguir, ¿sí? Eso es algo bien riesgoso, ¿sí? En el sentido en que me puedo precipitar a tomar una decisión de sí invertir en este proyecto, eh, porque mis números me están diciendo que la plata la voy a conseguir más barata, ¿sí? Cuando en realidad, si no es así, pues se puede complicar un poco, ¿sí? La toma de decisiones. Entonces, eh, digamos que en últimas me convendría mm, que mi número que yo estoy calculando me diera de pronto un poquito más arriba. Y ojo que, digamos que tampoco es del todo cierto, porque si a mí me está dando un número de a lo que yo consigo el dinero más alto de lo que en realidad lo puedo conseguir, me podría estar privando de tomar una decisión, ¿sí? Eh, porque de pronto estoy como inflando a lo que me cuesta tomar el dinero, entonces sería como muy exigente a la hora de medir el retorno que puede dar mi inversión. Entonces, por eso es que debo ser como tan preciso. Los bills son como bonos del gobierno de Estados Unidos, pero a corto plazo, ¿sí? Digamos que cuando veamos el tema de los bonos, hagan de cuenta que estuviéramos estudiando bonos que digamos, se emiten a, a menos de un año, ¿sí? O sea, muy corto plazo. Entonces aquí uno empieza como a pensarse un poco y es, bueno, yo realmente tengo que hacer mis cálculos en qué horizonte de tiempo, ¿sí? Esta inversión que estoy haciendo de manera tan grande en tecnología, o sea, esto es como si yo estuviera montando una empresa y estuviera montando una infraestructura grandísima, ¿sí? O sea, esa infraestructura realmente no es para satisfacer el corto plazo de mi negocio, ¿sí? O sea, esta es la magnitud de la inversión en infraestructura tecnológica, que esto es o sea, esto es un proyecto de largo aliento, ¿sí? De largo plazo. Entonces, en ese orden de ideas, uno debería estar más bien como por estos lados de acá, ¿sí? O sea, uno debería estar como pensando en que este proyecto, sí, va a tener un horizonte de tiempo pues, de no menos de 20 años, ¿sí? Entonces, digamos que por aquí debería estar bajo ese marco que estamos hablando como la respuesta. Ahora, por ahí hubo un grupo, digamos que me gustó el argumento y dijo que como la inversión en tecnología se vuelve tan obsoleta rápidamente, eh, sí, digamos que uno tiende a ver eso hoy en día
y no sé, la gente compra un computador y el computador o el celular se queda obsoleto rápidamente, ¿sí? 2, 3 años ya se cambia el computador, el celular. Entonces, ese argumento que están dando es un argumento que a la hora si estuviéramos con una junta aquí discutiendo exactamente qué, qué, qué podríamos tomar, ¿sí? Para evaluar nuestro proyecto, pues de pronto sería un argumento que jalaría un poco hacia acá el número, ¿sí? Porque sí, cada vez la tecnología es tan cambiante que cuando hablamos de tecnología, pues las cosas no son a 30 años, a 20 años, sino que pueden llegar a ser un poco menos. Entonces, digamos que por ahí se podría pues también como tratar de organizar la respuesta a partir de ese argumento que es sólido. Bueno, luego vamos a hacer la prima del mercado, ¿sí? Que es la diferencia entre el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces aquí como el principal dilema era, bueno, ¿en cuál tabla nos vamos a parar? ¿Sí? Si nos vamos a parar en la tabla que coge desde el 50 hasta el 46 o nos vamos a parar entre la tabla del 29 al 96. ¿Sí? Básicamente, ¿qué hay pues en este periodo de tiempo más amplio? Pues un gran acontecimiento que fue la Gran Depresión. ¿Sí? En octubre del 29 la bolsa, eh, digamos, se desplomó de una manera supremamente grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algún grupo decía, no, ese hecho puntual, pues lo vemos de pronto más bien como un dato atípico, ¿sí? Y para qué de pronto afectar como unos retornos que están, digamos, disminuidos por el impacto de ese acontecimiento, ¿sí? Más bien, tomemos este periodo de tiempo que si bien hay bastantes años ahí, pues no está de por medio como ese hecho puntual, ¿sí? Ese dato atípico, la Gran Depresión, ¿sí? Pero entonces yo les diría, acuérdense que esto lo estamos haciendo en el año 2000, ¿no? Es este análisis. Entonces yo les diría, bueno, pues ya con el espejo retrovisor, ¿sí? Mire, siempre es bueno considerar incluso esos momentos, así nos parece como un dato atípico, ¿sí? Un evento puntual muy malo. ¿Qué pasó en el 2008? ¿Sí? Pues fue como la segunda gran depresión. O sea, el segundo peor momento bursátil se vivió en el 2008, ¿sí? De hecho a esa crisis la llaman la Gran Recesión, no la Gran Depresión como la del 29, ¿sí? Pero el 2008 es conocido como la Gran Recesión porque fue un evento de tal magnitud que digamos, marcó también la historia financiera. Entonces, miren, si nos hubiéramos ido por la de acá, hubiéramos dejado, ¿sí? De por medio que ese de 1929 se hubiera podido repetir, pues no en la misma medida, pero sí en una medida muy similar. Entonces, digamos que eso nos lleva a que nos movamos en esta segunda tabla, ¿sí? Y acá, eh, digamos, definitivamente, si estábamos trabajando los bonos en un horizonte, digamos, de 20 años, pues eso es hablar realmente de largo plazo, ¿sí? Entonces nos estaríamos moviendo por acá, porque pues hay que ser un poquito consistentes, ¿no? Recuerden que la, la primera tabla eh, era la que se utilizaba como tasa libre de riesgo porque era como ver el periódico de ese momento, ¿no? La revista portafolio de ese momento y mirar, bueno, a cómo están las tasas, ¿sí? A cómo están en ese momento los bonos a 20 años, ¿sí? Entonces digamos que por eso es que esa primera tasa libre de riesgo la trabajábamos con esta tabla de arriba. La segunda, como vamos a calcular un, digamos, una prima de mercado, la diferencia entre el retorno del mercado con la tasa libre de riesgo, pues es comparando historia con historia, ¿no? Entonces, digamos que no tendría sentido como coger este valor de las acciones y restarle el de los bonos de cara al futuro. No, si vamos a comparar historia con historia,
Vamos a sacar esa prima restando la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo histórica que han tenido los bonos, ¿sí? Pues por eso cogemos este. Y acá quedaría la última duda y es, bueno, ¿con cuál nos vamos? ¿Sí? Eh, con el retorno que han tenido las compañías de tamaño grande o el retorno que han tenido las compañías de tamaño pequeño. ¿Listo? Entonces, pronto, ¿para qué nos servía el tema de la desviación estándar? ¿Sí? Recuerden que la desviación estándar es la medida de riesgo o dispersión. Entonces, mire que en compañías pequeñas, digamos, este retorno promedio está mucho más disperso. ¿Sí? Entonces, para unas compañías en algunos años pudo haber sido mucho menos que el 17,7 y para otras compañías en otros años pudo haber sido mucho más del 17,7. Ese es el concepto del riesgo. Entonces, que haya tanta desviación o tanto riesgo nos quita un poquito de como de precisión, porque este 17,7 es como decir el promedio de los alumnos de mi curso en el examen fue 3, ¿sí? Pero si hay mucha desviación, pues eso lo que me está diciendo es que tengo incluso estudiantes que sacaron 0 e incluso estudiantes que sacaron 5, ¿sí? Entonces, neto ese 3 no es tan diciente, como sí lo puede ser un poco más, ¿sí? Cuando hay una menor dispersión, ¿sí? Entonces, eso, sumado a que esta compañía, como lo dijo alguno de los grupos, es una compañía de tamaño relativamente grande, importante, ¿sí? Haría que estas fueran, digamos, las tres variables a considerar, pues, para sacar el costo de capital de la mejor manera, de la manera más precisa, ¿sí? Luego venía el tema de, bueno, eh, tenemos realmente muy pocos datos históricamente de nuestra empresa Ameritrade cotizando en bolsa, luego sacar el beta no sería tan representativo, ¿sí? Entonces, más bien ir a buscar historia con, con alguna competidora que tenga de cotizar en bolsa, pues, más antigüedad, ¿sí? Entonces, mire que en este anexo 4 uno que, pues, de pronto podría identificar como sus principales competidores, ¿sí? Mire que acá teníamos el nombre de la empresa y entre paréntesis a la industria a la que pertenecía, ¿sí? Entonces, el caso nos planteaba, bueno, ¿realmente Ameritrade qué es? ¿Sí? Porque es que también había otras compañías que eran servicios de inversión, ¿sí? Y nosotros éramos más bien eh, como un broker, ¿sí? Digamos, netamente comisionista. Entonces, efectivamente, pues eso nos llevaba a que nos comparáramos con, digamos, con alguna de estas tres. Y fíjense que lo otro, que de pronto pues ya era hilar muy delgado y con mucha profundidad, miren que eh, si nosotros nos ponemos a mirar, esta compañía de Quick es una compañía que no tenía nivel de endeudamiento, ¿sí? Nivel de endeudamiento cero, ¿ya? Y teníamos ahorita estas otras dos que sí tenían eh, otros niveles de endeudamiento, pero miren que esta de Waterhouse tenía unos niveles de endeudamiento altos, ¿sí? Mire que tenía niveles pues a valor de mercado cercanos al 38% y a valor en libros tenía niveles del 70%. O sea, esta compañía sí estaba muy endeudada
y la compañía de nosotros no era una compañía tan endeudada, ¿sí? Era una compañía que tenía un nivel de endeudamiento muy parecido a esta, ¿sí? Miren que aquí el nivel de endeudamiento está en el 8% y ese, ahorita les muestro el estado de resultados, era un nivel de endeudamiento más parecido al nuestro. Entonces, esta era la ideal para compararnos, ¿sí? Ahí haciendo los cálculos, eh, mm, no sé, pero los que se compararon con esta, el beta les dio muy distinto, ¿sí? Por ahí vi a dos grupos que coincidencialmente les dio el mismo errorcito, les dio un beta muy bajito, de 0,18, ¿sí? Realmente el, digamos que el beta estaba más por el orden del 2,3, ¿sí? Eh, entonces, para que revisen ahí de pronto qué errorcito pudo haber. Recuerden que el beta pues simplemente es los retornos de la empresa, ¿sí? Eh, los van a comparar con los retornos del índice, ¿sí? Y pues es como asegurarse, digamos que acá que coincidan, ¿sí? Ahora, ¿qué es el retorno? El retorno, acuérdense que no es traerme el valor, que ahí puede estar el error, no es traerme el precio como tal, sino que el retorno es calcular las diferencias, ¿no? Entre el valor final, 7,8, menos valor inicial, 15,8, dividido 2, ¿sí? Ahí está perdiendo de un mes a otro el 50% del valor, ¿sí? No es traerme esta información de acá, de la columna C, sino que recuerden que el beta es a partir de los retornos. Entonces estos retornos, pues son los que se traen como para acá para hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, eso pues es más o menos como el resumen del caso.